Las películas. Disfrutamos, nos entretenemos. Lloramos y hasta nos reímos con ellas. You McFly, you Irish bug. Oh, hey Biff. Hey guys, how are you doing? Yeah, you got my homework finished, McFly? Pero, ¿sabías que también puedes aprender de ellas? En este canal usaremos ejemplos de escenas en películas para practicar nuestro inglés. Recuerda, lo escrito en verde es gramática y lo escrito en azul es para aumentar nuestro vocabulario. Nuestra meta es que te sientas como Hattori Hanzo. ¿Cómo? My English very good. Y en una conversación no te sientas así. Ok, entiendo. Pero, ¿qué película veremos hoy? Jurassic Park, un clásico de los 90s. Shout out to all my 90s people. ¡Órale! Todavía ni empieza la película y ya tenemos una palabra de vocabulario. Así es, recuerda que las palabras azules son del vocabulario. La expresión shout out la usamos cuando queremos hacer un saludo o cuando queremos referirnos a alguna persona o grupo en específico. En este caso, todos los que vivieron en los años 90 con nosotros. Y no olviden que al final del video habrá un pequeño examen que pueden hacer para repasar la gramática y el vocabulario de hoy. Ok, como iba diciendo, es una gran película llena de acción, suspenso y sobre todo personajes excéntricos e interesantes. Sí, y algo que también encontraremos en esta película son muchísimos ejemplos del tema de gramática de hoy. Y el tema de inglés de hoy es el simple present. El simple present o el presente simple es un tiempo básico del idioma inglés. Veamos primero su estructura y después veremos para qué se usa. Para formar una oración en simple present en afirmativo, debemos de primero decir el sujeto y justo después viene el verbo en su forma básica. O sea, la forma en la que encontraríamos la palabra en el diccionario. Por ejemplo, I run in the park every week. Aquí tenemos el verbo run, que significa correr. Esta estructura aplica para los sujetos I, you, we o they. Pero esta estructura no funciona con los sujetos singulares en tercera persona, he, she, it. Así es, para estos tres usamos una S al final del verbo. Por ejemplo, he runs in the park every week. Si se fijan, aquí le agregamos una S al verbo run. Esto lo hacemos siempre que el sujeto sea he, she o it. Y esto solo aplica para una oración afirmativa, ¿eh? Sí, porque para hablar en negativo necesitamos poner un auxiliar don't, que es contracción de do not, o doesn't, que es contracción de does not. Pero, ¿cómo decidimos si usamos doesn't o don't? Pues fácil, usamos la misma regla que usamos en afirmativo para agregarle el verbo una S. Espero que lo recuerden porque lo acabamos de mencionar hace literalmente como 2 segundos. O sea, si el sujeto es I, you, we o they, si fuera afirmativo, pues no le pondríamos S. Y cuando es negativo, usamos don't. Pero si el sujeto es he, she o it, si fuera afirmativo, le pondríamos una S al final del verbo. Pero en negativo, usaríamos doesn't antes del verbo. Por ejemplo, he doesn't run in the park every week. They don't run in the park every week. Y en cuanto a las preguntas, pues también usamos do o does como auxiliares. La única diferencia es, recuerden que en las preguntas en inglés ponemos primero el auxiliar antes de el sujeto. O sea, que cambiamos el orden de la pregunta de esta manera. Does he run in the park every week? Do they run in the park every week? Ok, ya sabemos cómo crear oraciones en simple present, pero ¿para qué las usamos? Hay varios usos. Uno de ellos es que usamos el simple present para hablar de cosas que pasan usualmente o con cierta frecuencia. Por eso usamos el simple present usualmente con expresiones como, pues usualmente de hecho. Es muy común que usemos el simple present con expresiones como usually, always, sometimes, once a week, once a day. Por ejemplo, Malcolm usually gives interesting solutions. En este ejemplo estamos hablando de algo que Malcolm hace con cierta frecuencia.
por eso usamos el simple present. También usamos el simple present para hablar de algo que es un hecho científico o algo que siempre sucede de cierta forma. Por ejemplo, dogs love delicious food. Esto es un ejemplo de algo que es un hecho, o por lo menos en nuestro caso, nuestros perros nunca se llenan. En fin, por eso utilizamos el simple present, para hablar de algo que es un hecho o una generalidad. Bueno, ya que sabemos todo eso, vamos a ver los ejemplos en la película. Ok, pues la película inicia con unas personas que están muy ocupadas hablando mal español, como para darse cuenta de que están poniendo a todos en peligro con sus descubrimientos. ¿Seguro? Sí. A ver, muéstrame. Muchachos, échenme luz. Qué lindo. Mientras, la película nos muestra a uno de nuestros personajes principales, Grant, y también nos da el primer ejemplo del simple present. Aunque habla entre dientes un poco, alcanzamos a escuchar que nos da este ejemplo: I hate computers. Este ejemplo es afirmativo y como el sujeto es I, no usamos S al final del verbo. En este ejemplo, Grant está utilizando el presente simple porque es un hecho que odia las computadoras. Ok, entonces, en nuestro siguiente ejemplo, el Dr. Grant está explicando las similitudes entre los dinosaurios y las aves. Este ejemplo también es afirmativo, pero en este caso se darán cuenta de que el verbo mean, significar en español, tiene una S al final. Esto es porque el sujeto es singular. That doesn't look very scary. More like a 6-foot turkey. Aquí tenemos un ejemplo negativo y como el sujeto es el singular that, entonces el auxiliar que debemos usar es does not o doesn't. ¿Y qué niño tan ingrato? Lo mejor es cómo le responde Grant, quien no ama a los niños, por cierto. Y vaya que trauma al niño un poquito. Después, Grant y la doctora Sadler conocen a otro de nuestros personajes principales, John Hammond, quien les ofrece a ellos una buena lana para darles una opinión sobre su nuevo parque y nos da un ejemplo del simple present. I don't care for lawyers. Do you? I don't care for lawyers es una expresión en el presente, pero en negativo. Como estamos usando el sujeto I, por eso usamos el auxiliar do not o don't. Cuando dices I don't care for, estás diciendo que no te gusta eso. Y la pregunta do you es una pregunta corta que utilizamos para confirmar, pero ese será otro tema. You shouldn't use my name. Dodgson! Dodgson! We've got Dodgson here! See, nobody cares. Esta es una de las escenas que inspiró el meme. Recuerden que sujetos como nobody, somebody e incluso everybody siempre son singulares. Por eso en este ejemplo vemos que le ponen la S al final del verbo. Nobody cares. Mientras, nuestros personajes van en camino a la isla en helicóptero. Y aquí vemos a alguien que vaya que sí es un personaje, el Dr. Ian Malcolm. Y ya estando en la isla, los doctores pueden ver su primer dinosaurio. Y pues lo toman bastante bien en mi opinión. It's a dinosaur. They're moving in herds. They do move in herds. Recuerden que les habíamos comentado que solo en oraciones negativas y preguntas usamos los auxiliares does o do. Pues resulta que les mentimos. No, no les mentimos, solo que en ocasiones cuando uno quiere hacer énfasis o remarcar algo, entonces podemos usarlas en una oración afirmativa. They do move in herds. Y sobre la palabra del vocabulario, se pronuncia herds y significa manada o grupo.
Después de una demostración del poder mandibular de los Velociraptors, Hammond nos trae este famoso meme. Who's hungry? Y entonces, en esta escena llegan los últimos dos personajes que nos faltaban por presentar, los nietos de Hammond. Kids! Did you enjoy the helicopter? Yeah, it just rained down, and then we all went. Ok, saltemos más adelante a otro ejemplo en la película. Got any kids? Me? Oh, hell yeah, 3. I love kids. En esta conversación primero tenemos una pregunta de sí o no, ¿Do you have any kids?, que se traduce como ¿tienes algún hijo? O ¿tienes hijos? A lo que Malcolm le responde que sí, tiene 3, y que él ama a los niños. Y como era de esperarse, y como están en una isla llena de dinosaurios, todo empieza a salir mal rápidamente. Pero no se preocupen, todos los protagonistas siguen sobreviviendo. Mientras, la doctora Sattler le está dando la regañiza de su vida a Hammond con este ejemplo. The only thing that matters now are the people we love. Aquí tenemos un sujeto singular, the only thing. Por eso el verbo matter tiene una S. Ok, pues eso hace la mitad de nuestros personajes. ¿Qué hacen los demás? That's not funny. Bueno, sigamos entonces con los ejemplos. Este ejemplo está en presente simple con el verbo be. Si no saben sobre el verbo be, vean el video que hicimos sobre la película de Iron Man. Y pues bueno, todo es risas y chistes, hasta que de repente... El adjetivo clever significa en español astuto o inteligente. Es un sinónimo de smart o de intelligent y es parte de nuestro vocabulario de hoy. Pues bueno, después de todas esas dinopersecuciones y de muchas, y no exagero, muchas escenas emocionantes, personajes principales están a salvo, y mientras el helicóptero se eleva y se alejan del peligro,
Todos en silencio y un poco traumatizados, piensan sobre la aventura que acaban de vivir y sobre lo que ha cambiado desde que comenzó. Hammond se dio cuenta que su sueño nunca se hará realidad. Grant ahora tolera a los niños. Aprendimos sobre el presente simple en inglés y lo más importante, encontré una excusa para ver una vez más esta increíble película. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video. Gracias por verlo y espero que les haya gustado. No olviden regalarnos un like si les gustó el video y suscribirse a nuestro canal. Tampoco olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les recuerde cuando haya un siguiente video. También los invitamos a que nos escriban en los comentarios si tienen alguna sugerencia de películas. Cualquier película que les guste lo pueden anotar y nosotros lo tomaremos en cuenta. Así es, y también recuerden que al final de este video hay un pequeño test para que ustedes puedan poner a prueba todo lo que aprendimos en este video. ¡Hasta la próxima!